tembló la tierra, se levantaron muertos que volvieron a la vida, pero no resucitaron. El único que resucitó fue Jesucristo, porque ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a la vida, hubo milagros, hubo una situación, digamos, en el ambiente, ¿no? En el tiempo, en ese lugar de poder cuando Cristo resucitó. ¿Y qué pasó con Cristo después de su resurrección? Muchas veces no se habla de eso, pero ustedes se acuerdan que Jesucristo estuvo 40 días caminando con sus discípulos, hablando con ellos, presentándose. Vamos a ver a quién se le apareció primero. Pero saben que también el número 40 aparece muchísimas veces en la Biblia, no para jugar a la quiniela. Ya les aviso, nosotros no creemos en eso ni jugamos a la quiniela, pero aparece muchísimas veces en la Biblia. ¿Y qué representa, qué simboliza el número 40? El número 40 representa transformación, episodio de prueba para un cambio. Por ejemplo, Noé estuvo 40 días en el arca, ¿no es cierto? Y después hubo un cambio. Y otros ejemplos más que no me vienen a la mente, ¿no? Moisés estuvo 40 días arriba y recibió las tablas y la revelación de los 10 mandamientos. Y así unos cuantos más, porque no voy a hablar de eso, por eso no me viene a la mente, ¿no? Pero Jesucristo estuvo 40 días, ¿por qué? Porque también iba a haber una transformación, iba a haber un cambio muy importante en la vida de todos aquellos que creyeron y fueron salvos. Y se llama este mensaje Avanzando hacia la transformación. ¿Cuántos quieren avanzar hacia la transformación? Yo quiero cada día ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Y Jesucristo estuvo caminando con ellos, y acá vamos a empezar con las plaquitas. Dice, después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos. Me voy a poner los anteojos. Pasó 40 días con sus discípulos, enseñándoles. ¿Qué hacía? Enseñándoles. ¿Qué hacía? Les enseñaba. Y vamos a ver qué enseñaba Jesús. Y predicándoles sobre el reino de Dios. 40 días estuvo Jesús enseñando y predicando sobre el reino de Dios. Aunque no hay un registro detallado de cada sermón o enseñanza, podemos encontrar algunos pasajes claves en el Nuevo Testamento que nos dan una idea de lo que Jesús enseñó. Y el primer pasaje está en Hechos 1, 3 al 8 y dice, a estos también, después de su pasión, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios es la clave, la enseñanza más importante, el reino de Dios. Jesús les enseñó sobre el reino y cómo se manifestará en la tierra. Cómo se manifestará y se sigue manifestando hasta que Él vuelva. Y vamos a ver de qué manera. Otra enseñanza clave, la misión. Jesús les dio la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. En Mateo vemos cuando Jesucristo les encomendó la gran comisión. Vayan, hagan discípulos, enséñenles. Hacer discípulos es enseñando todas estas cosas. Hagan discípulos. Otra cosa clave que tenemos y vivimos, el Espíritu Santo. Les prometió el don del Espíritu Santo, el regalo. ¿Por qué don? Porque el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio, un regalo que no merecemos, un regalo que nos ayuda, nos fortalece, nos convence de pecado, justicia y juicio. Se revela a nosotros
la palabra de una forma diferente porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos da dones también para poder usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, les daría poder para ser sus testigos y estos están hechos. Entonces, apariciones de Jesús. Y vamos a ver cuáles fueron sus apariciones. Primero, a María Magdalena, a una mujer. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se le apareció primero a una mujer? Porque las mujeres somos más comunicativas. Entonces vamos diciéndole a todos, Jesús vive, Jesús vive. Jesús vive. No chusmas, no, eso no. Más comunicativa. Entonces, a María Magdalena se le apareció primero. A los discípulos en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Jesucristo caminó con ellos, anduvo con ellos y hablaba y les decía, ¿y qué pasó? Pero ¿cómo? Vos sos el único forastero acá que no sabés lo que pasó. Jesucristo, el profeta, el maestro ha muerto, pero nos dicen que ha resucitado y no lo conocían, no se daban cuenta. Y Jesús hizo que se iba y le dijo, no, vení, acompañanos. Y Jesús los acompañó y en un momento de la cena se les reveló a ellos. Nosotros nunca vamos a conocer la verdad de Dios si Dios no nos la revela. Él es el que revela en nuestra vida sus verdades. Y Jesús se les reveló. Y lo conocieron y le dijeron, Raboni, maestro, estás con nosotros. Y entonces dijeron, no ardía nuestro corazón cuando caminábamos y hablábamos con él. Por eso le pedí a Nati, arde mi corazón por ti, ¿no? Está basada en este pasaje. Arde nuestro corazón cuando estamos con Jesucristo, de amor, de pasión, de entrega, de agradecimiento, arde nuestro corazón. Y ellos dijeron, no ardía cuando lo escuchábamos hablar. Y Jesús se les reveló. A los apóstoles también, en el aposento alto. Y a Tomás. Pero con Tomás fue distinto. Tomás estaba hablando y dijo, bueno, si yo no pongo la fe no necesita ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesucristo vive, Jesucristo reina, el Espíritu Santo está en medio nuestro y nosotros lo creemos. Dale un aplauso si lo crees. Grito de júbilo. Porque me dice, ¿dónde está la Pentecostal? Acá está la Pentecostal. Nadie. ¿Cómo la Pentecostal? Acá vamos a gritar con júbilo, vamos a aplaudir y vamos a darle gloria a Dios. Amén. Entonces, a los discípulos en Galilea también. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Lo que vamos a aprender es que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Todo Dios levantado por los hombres y que fue un hombre, yace en la tumba y se pudrió. Y encima se fue al infierno. Ninguno resucitó. Nadie resucitó. Solamente Jesucristo. Y en Él creemos y es la base de nuestra fe. Su muerte y su resurrección. La misión de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones. Pero para ser discípulos tenemos que primero ser discípulos. ¿Y cuál es el eslogan? Queremos ser discípulos de alto impacto. ¿Quién quiere? Amén. A ver, ¿están dormidos? ¿Quién quiere? Amén. Despierta, tú que duermes. Año del despertar. Queremos ser discípulos de alto impacto. Y cuando uno se compromete en este discipulado, hace discípulos. Predica la palabra. Enseña las enseñanzas
de Jesús y vive una vida en victoria. Arde nuestro corazón por predicar el Evangelio, para que otros conozcan esta salvación tan grande que Jesucristo nos dio con su muerte, sufrimiento y resurrección. Y la esperanza que tenemos es que Jesucristo vuelva. Amén. La misión de la iglesia es hacer discípulos. El Espíritu Santo es nuestro poder, guía para cumplir esta misión. Porque Jesucristo dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas señales acompañarán a los que predican la palabra, no a cualquiera. Las señales no son para un simpatizante, para un miembro de la iglesia que fielmente viene todos los domingos, los miércoles o los días que haya reunión. No, no, no. A los discípulos les daría el poder y la autoridad de sanar enfermos, de hablar nuevas lenguas, de si comieren algo mortífero, dice, no les hará daño. A los discípulos, a aquellos que practican la palabra, que se comprometen, orarán por los enfermos y sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese compromiso, esa promesa la dio Jesucristo para que nosotros podamos tener poder y autoridad. ¿Qué tenemos que tener? Poder y autoridad. Vamos a levantarnos del letargo espiritual. Vamos a despertarnos para vivir una vida en victoria, para vivir una vida en gracia, para vivir una vida de discípulos de Cristo, honrando y glorificando su nombre. Nos levantamos en el nombre de Jesús y declaramos su poder y gracia a todos los que nos rodean. El reino de Dios es una realidad presente y futura. La predicación de Jesús sobre el reino de Dios es un tema central en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el reino de Dios y cómo se manifiesta en la tierra? Y el reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra, pero no, es decir, a toda la tierra, porque ustedes verán que Dios nos gobierna. Estamos gobernados por este sistema satánico que Dios lo permite hasta que se consumen las cosas que marquen el final de los tiempos. ¿Dónde gobierna Dios? ¿Dónde? En nosotros en primer lugar. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar y cuando nosotros estamos juntos, que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Los pastores no son la cabeza de la iglesia. ¿Saben esto, no? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Nosotros tenemos dones y esos dones los ponemos a disposición del cuerpo de Cristo. La cabeza es Él. Entonces Jesucristo nos da poder, autoridad para que su reino primeramente se establezca en nuestras vidas. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo dijo Jesucristo cuando nos enseñó a orar para que nosotros podamos cada día entregarnos. Dice, y cuando ustedes oren así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nadie había llamado Padre a Dios, nunca. Es la primera vez que a un Dios todopoderoso, grandioso, maravilloso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, se le llama Padre. Nosotros tenemos esa bendición de llamar Padre a este Dios maravilloso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A través de quién va a caminar el reino? De la iglesia, de nosotros, no de un simpatizante, no de un miembro, de un discípulo
de alto impacto. Así el reino se establece. Cuando yo piso un lugar y el reino está adentro mío, porque vivo en victoria y en poder, todo el lugar es transformado. Todo el lugar empieza a recibir ese reino. Y te rechazan, se burlan o te aceptan. No importa, nosotros estamos igual. Y declaramos el poder y la grandeza de Dios. Y yo voy a una clase de pintura, de arte, y entonces la profesora sabe que yo soy creyente, que vivo para el Señor. Me dice, ahí viene Pati, la de las bendis, ¿no? La de las bendiciones. Y una vez se me cayó todo el material que tenía, clase, se me cayó todo del bolso. Y yo dije, ay Señor Dios poderoso, aleluya. Ah, dice, no decís malas palabras. No, no digo malas palabras, porque bueno, cuando pasan incidentes en el mundo, saben las cosas que dicen. Entonces ella esperaba esa situación a ver qué decía yo. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente después te mira a ver si lo que decís lo practicás. Por eso tenemos que ser coherentes. Lo que yo digo, lo practico, lo vivo, lo declaro. Amén. Entonces, el reino se establece a través de la iglesia. Y les dijo, cuando oren, ya lo dije esto, así que es un reino espiritual. No es político ni terrenal. Yo no me meto en política, ni necesito estar con políticos para que el reino de Dios se establezca. ¿Lo necesitamos a eso? No, al contrario, te ensucian los políticos, porque todo el sistema de este mundo es corrupto. Y este sistema corrupto nadie lo va a poder solucionar. Nosotros estamos en otro reino y desde el reino de Dios sí podemos anunciar y declarar que se puede vivir de otra manera. Sin mentira, sin corrupción, sin robo, sin adulterio y haciendo la voluntad de Dios. Pero yo no me tengo que mezclar con políticos. Dice la palabra, dad a César lo que es del César. ¿Qué hacemos nosotros? Cumplimos con todas las leyes que el país tiene, porque Dios nos pide que honremos a las autoridades y a nuestro país. Pagamos los impuestos, cumplimos con las leyes, pero yo no me meto en política. No es la voluntad de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, el reino no es político ni terrenal. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿cuándo vamos a vivir el reino y la humanidad va a vivir el reino? Cuando Cristo venga. Cristo va a venir con poder y autoridad y dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Le damos un aplauso al que vive y al que reina. Yo quiero ser parte de este reino de Dios, ni político ni terrenal. Amén. Es un reino de justicia, que hoy lo cantábamos en esta canción Avanza, que es alucinante, creo que nos vamos a despedir con esta canción, Avanza. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no de justicia humana. ¿Hay justicia en esta humanidad? Dígame, no hay. Los jueces, la policía, los servidores públicos, ¿hacen justicia? No. Por eso solamente Jesucristo es el que hace la verdadera justicia. Y dará a cada uno según sus obras. Y dirá, buen siervo y fiel,
sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué importante es vivir en fidelidad con lo que Dios nos dio, con lo que Dios puso en nuestras manos, en nuestras vidas, poder, ese potencial que Dios puso en nosotros, poder compartirlo, repartirlo, bendecir aún a nuestros enemigos, como bien nos enseñó Jesucristo, principios de reino. Entonces, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz. Y esa paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda, cuida, protege nuestro corazón y nuestra razón. Por eso cuando nosotros vivimos verdaderamente en el Espíritu Santo, hasta las enfermedades psiquiátricas se sanan, porque la paz de Dios es equilibrio. Yo estaba crazy antes de convertirme, no lo digo en castellano, lo digo en inglés. Estaba crazy, tomaba pastillas a morir, chicas y chicos. Tomaba pastillas desde los 10 años, epilepsia grado 1. ¿Qué decían los médicos? Nunca se va a sanar, esto es para toda la vida. Los médicos, la ciencia. Pero ¿quién tiene la última palabra? Dios. Entonces, en el ataque de locura, 3 intentos de suicidio, empastillada, una vida horrible, hasta que un día llegué a la casa de mi doctora y le dije, quiero más pastillas. Me quise cortar las venas, internada. Entonces, y mi doctora me dijo, no, no te voy a dar pastillas, te voy a dar a Jesucristo. ¿Y yo qué dije? Yo dije, amén. No. ¿Qué dice el mundo cuando le habla de la cruz para el mundo? ¿Qué es? ¡Locura! Yo dije, esta está loca mal. Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién me lo presenta a mí? ¿Cuándo viene? Pero no dije nada, lo pensé. Loca mal. Bueno, dije yo, como vos quieras, porque yo le digo que sí. Yo tenía 17 años. Le digo que sí y me da la pastilla. Entonces me dice, bueno, vos decís que sí, 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 dale. Entonces vamos a orar. Digo, ¿dónde me metí? Porque uno cuando no conoce, todo le parece una locura. Entonces ella empezó a orar por mí el 16 de abril de 1981 a las 7 de la tarde. Y les puedo decir cómo estaba vestida, porque ese día cambió mi vida. Entró el Espíritu, cuando ella empezó a orar, el Espíritu Santo empezó a hablarme a mí y yo empecé a llorar y a declarar mi pecado y me arrepentí y me hizo hacer la oración de fe y salí de ahí en victoria. No sabía, no entendía nada, pero salí sin pastillas. ¿Y qué pasó? En una campaña de Anacondia, Dios me sanó de la epilepsia. Nunca más a las pastillas. Cuando los médicos dijeron, para toda la vida, la epilepsia no se sana. Acá estoy, sana, vivita y coleando, sana de toda enfermedad, porque Dios sana. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te da equilibrio, te da sanidad, te da estabilidad en tus emociones, en tus pensamientos, porque Dios hace milagros. Amén. Aleluya, dan un aplauso al que vive, al que reina, a Él, a Él, a Él. La gloria, la honra y la alabanza. Justicia, paz y gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿O no? Pasamos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Hay gozo. El gozo del Señor, dice el profeta, que no me acuerdo qué profeta es, pero es la canción, nuestra fortaleza es. Amén. Y me acuerdo de Roxana Míguez, la pastora de Aeropuerto, cuando falleció su hijo, en una semana
él estaba apartado, se enfermó, enfermó muy mal, lo internaron, una semana internado, clamábamos todos, tenía un cáncer muy grosso y se entregó a Cristo, se arrepintió, oró todos los días con su mamá, con su papá Jorge, oró todos los días hasta que él falleció. Y el dolor de Roxana, yo no tengo un hijo fallecido y yo sé que dice que eso no tiene nombre, ¿no? El dolor de Roxana, la pastora es de aeropuerto, fue muy grande, muy grande. Pero ella entera, teníamos un retiro, digo, Roxana, quédate que yo te cubro. No, yo no me quedo en mi casa. ¿Por qué voy a quedarme en mi casa? ¿Para llorar? ¿Para estar sola? Me voy al retiro. Bueno, Roxana, yo te acompaño. Cualquier cosa. Firme en el retiro, le agarraban espasmo de llanto, se iba a un costado, lloraba, se sentaba, seguíamos nosotras, pero ella estuvo en el retiro, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor que nos da justicia, que nos da gozo y que nos da paz. Y esto no se compra en la farmacia. Vengan, dice el profeta, vengan y compren sin dinero. ¿Qué podemos comprar sin dinero? Justicia, gozo, paz, sin dinero. ¿Por qué comprar? Porque es valioso. Esta justicia, este gozo y esta paz valió la muerte de Jesucristo y cuesta. Es algo que a Cristo le costó, es muy valioso, más valioso que todo el oro de este mundo, la muerte de Jesucristo por nuestras vidas, por vos y por mí. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Este gozo y esta paz y esta justicia la tenemos a través del Espíritu Santo. Y queremos recibir, queremos recibir este gozo, esta paz y esta justicia en nuestras vidas. ¿Queremos? Y si queremos recibirla, nosotros tenemos que, en primer lugar, reconocer que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna